¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es trastorno psicótico breve. ¿Qué es este trastorno? Antes que nada es importante que sepas que el trastorno psicótico breve está dentro de la categoría de esquizofrenia y trastornos relacionados, porque en ocasiones muchos pacientes creen que está dentro de la categoría de trastornos de la personalidad y esto no es así, pero sí tienen en ocasiones una relación muy estrecha con algunos trastornos de la personalidad. Entonces, aquí te explico brevemente qué son los brotes psicóticos. Vamos a empezar con el criterio A. La persona debe de presentar mínimo uno o más de los siguientes síntomas. Empezamos con el número 1, que son las ideas delirantes. Son esas ideas que en muchas ocasiones podríamos considerar como bizarras, por ejemplo, que una persona cree que le está completamente convencida de que le quitaron sus órganos, pero no ha dejado ninguna huella. O sea, son unas ideas que tiene el paciente o la persona que cree que son reales, pero que tú ves que están fuera de la realidad, pero está totalmente convencido de que le está sucediendo. O sea, ese tipo de cosas. Otro ejemplo es que la persona tuvo un sueño de un pasaje de la Biblia. Entonces, al despertar, la persona está convencida de que ese pasaje, ese sueño, quiere decir que él tiene poderes. Uh-huh. Ese es un ejemplo de las alucinaciones, número 2. ¿Qué son alucinaciones? Son olores, eh, visiones, o sea, ver cosas, sentir u oler cosas que no existen, cosas irreales. En la mayoría de los casos casi siempre son visuales o auditivas. ¿Sí? El creer que un ejemplo de una alucinación paranoide, bueno, hay muchos tipos de alucinaciones, pero una idea de una alucinación es que le están diciendo que es malo. Esa es una alucinación auditiva, escucho una voz. Alucinación visual, que vea a una persona que lo viene siguiendo. No es una alucinación visual. La persona lo ve, pero no existe. Y los demás nos podemos dar cuenta que es algo que solamente la persona. Otro síntoma es el lenguaje desorganizado. No tiene coherencia una cosa, la hilación de una frase con otra, como su nombre lo dice, un lenguaje desorganizado. Esto habla de otro síntoma. Y otro es el comportamiento catatónico o desorganizado, cuando de repente la persona se queda durante muchos minutos o durante horas catatónico, catatonia, inmovilizado como una estatua, o el comportamiento desorganizado que de repente, pues como su nombre lo dice, no tiene una lógica. Cuando la persona mueve una cosa, luego mueve otra, o está nevando y anda desnudo por la calle, cuando de repente está tentando todo, está actuando de manera rara, de manera desorganizada. El paciente presenta alucinaciones, ideas delirantes y otros síntomas psicóticos con duración mínima de un día durante al menos un mes. ¿Esto qué quiere decir? No podemos hablar de este trastorno psicótico breve si la persona nada más tuvo esta sintomatología durante unas horas, durante media hora o durante 2 meses, por ejemplo. Tiene que ser mínimo un día durante un mes. Ya hablar de 2 meses con esta sintomatología, ya no estaríamos hablando de un trastorno psicótico breve, ya hablaríamos de otro. El criterio C, tenemos que descartar que esta sintomatología no sea causa de algún trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Descartar que no sea causa de un medicamento, de algún medicamento para que haya consumido esta persona y por eso haya presentado esta sintomatología. Y también descartar que no sea causa de otra enfermedad. ¿Qué puede provocar un trastorno psicótico breve?
Bueno, ya está comprobado que se tiene una carga genética alta, ya viene mucho esta parte hereditaria, que junto con otra situación de estrés muy fuerte puede desencadenar un brote psicótico. También el que alguna de las personas padezca un trastorno bipolar, un trastorno paranoide, un trastorno límite de la personalidad o borderline. También estos pacientes en ocasiones pueden presentar síntomas psicóticos, por eso es muy, muy importante que estén bien medicados, porque se va a evitar que tengan estos brotes psicóticos o si no, disminuirlos bastante. También otras personas que pueden presentar un brote psicótico son las personas que consumen drogas como la marihuana. Alto grado de personas consumidores de marihuana han presentado trastornos psicóticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que se parte, una explicación podría ser que se divide su mente por un tiempo, ¿sí? Lo que dure, les digo, mínimo un día, durante menos de un mes. Esta es la duración que puede tener un brote psicótico. Entonces, el paciente es como si su mente se dividiera, pasaran este tipo de síntomas que les expliqué y ellos no recuerdan nada. Entonces, de repente, el paciente regresa a su vida normal, así, de repente, y no recuerda lo que hizo. Un ejemplo podría ser, hace varios años aquí en México se escuchó un caso de que un chico recordaba que un chico soñó, ¿cómo era? Era algo así como que un chico soñó que su primo fue a su casa y que él lo mató y lo había enterrado en el jardín. Pero resulta que no fue un sueño, resulta que el chico tuvo un brote psicótico y lo hizo realmente. O sea, escarbaron en la casa y encontraron al primo enterrado, o sea, lo mató, lo apuñaló y lo enterró en la casa. Pero como el paciente no recordaba, él creyó que era un sueño, porque no lo encontraban. Y él dijo, yo lo último que soñé fue, yo tuve un sueño de que le pasó esto a mi primo, de que lo maté y lo había enterrado en el jardín. O lo mataron y lo enterraron en el jardín, pero fue él. O sea, qué grave porque la persona no recuerda. También yo he visto pacientes, como les comentaba de las sustancias, de las drogas, que con el alcohol se ponen realmente mal, lo que mucho podríamos decirlo, mala copa, y han tenido brotes psicóticos en donde han herido a otros, se han lastimado ellos mismos o se han tenido ellos mismos se han metido en peleas que los han lastimado, los han llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque tuvieron un brote psicótico o porque estos brotes les llegan a partir de el beber alcohol. Hay gente que es tan sensible que incluso yo conocí a una persona, un paciente que incluso con una cerveza se ponía en este estado en muchas ocasiones. Y es cuando viene la pregunta, ¿y esto se puede prevenir? Me lo han preguntado. Mira, todos podemos ser susceptibles, o muchos de nosotros podemos ser susceptibles y ni siquiera saber a un brote psicótico. Podemos tener una carga alta de enfermedades mentales, esquizofrenia, por nuestros familiares directos y ni siquiera saberlo. Pero eh, si tú sabes, si tus familiares con los que has estado, tu pareja, te ha dado un brote psicótico a causa de beber, a causa de consumir alguna sustancia, alguna droga, y ya está más que comprobado que te fue dado a causa de esa sustancia, pues obviamente tienes que dejarlo inmediatamente, ¿sí? Tienes que dejarlo inmediatamente porque sabes que eso te lleva a tener un brote psicótico, que tu mente se divida y no sepas qué fue lo que pasó y tengas toda esta sintomatología. Hablando de más de un mes estaríamos hablando de esquizofrenia o de otras cosas, pero es importante que ustedes lo sepan. También el hecho de que haya un brote psicótico no quiere decir que siempre esté cargado de violencia, como este caso que les comenté del chico del jardín. ¿Sí? O de que una persona acaba asesinando a otra en un brote psicótico, en una pelea, una discusión con su esposa, con su pareja. No quiere decir que todos los brotes psicóticos tengan que tener una carga muy alta de violencia, porque no lo es, no es una regla general. Pero tampoco es una regla general que se puedan evitar por siempre. Puede que
de repente tengas una situación mega estresante y hace que te dé un brote psicótico. Y debe medicarse. Bueno, para estabilizar al paciente tienen que administrarle antipsicóticos, por supuesto, para estabilizarlo, pero es primordial la ayuda psicológica tanto para ese paciente como para su familia, para saber reaccionar, cómo manejar la situación que está padeciendo su familiar y también para saber cómo actuar si sucede en un futuro de nuevo, si esta persona o cualquier otra persona de su familia llega a presentar un trastorno psicótico breve. Claro que es muy, muy importante la psicoterapia de enfoque. Bueno, y esta fue una explicación muy breve de lo que es este trastorno. Por favor, comparte aquí abajo qué te parece, si tienes algunas preguntas. Me gustaría mucho que me dijeras de qué quieres que haga un video, qué quieres saber acerca de la salud mental. Y bueno, me dará mucho gusto que lo compartas, que le des like y sígueme en los siguientes videos. Hasta luego.